las personas que están conectadas a este Facebook Live de la red de espiritualidad y filosofías de vida del movimiento Victoria Ciudadana. Lo primero que voy a hacer es darle las gracias, ¿verdad?, por el esfuerzo de participar en esta actividad, y darle las gracias también al compañero Orlando Vélez y a Ángel Berríos, que han sido las personas que técnicamente están trabajando esta transmisión. Recordemos que ahora mismo vamos a estar 5 personas, vamos a estar dirigiéndonos a ustedes, y que siempre hay alguna dificultad en internet, ¿no? Así que gracias a Orlando Vélez y a Ángel Berrío. Primero a la coordinadora general de la red de espiritualidad y filosofías de vida, que es la compañera Maritilde Román. Adelante, Maritilde. Buenas noches, gracias, Papo. En nombre de las personas participantes de nuestra red de espiritualidad y filosofías de vida, les damos la bienvenida y los recibimos honrados y privilegiados de que ustedes hayan escogido aceptar esta invitación y acompañarnos este viernes noche. La red de espiritualidad y filosofías de vida es parte de una estructura amplia de redes colectivas, de saberes y talentos y territorios que conforman una hermosa y para el movimiento Victoria Ciudadana. Las personas que participamos en nuestra red de espiritualidad y filosofías de vida nos agrupamos desde toda clase de credo, religión, práctica espiritual, metafísica, atea humanística, filosófica y otras, para aprender, aceptarnos y consensuar sobre la libertad, la paz, la dignidad y el bien individual y colectivo, de manera que estos ejercicios modelen e inspiren a nuestro pueblo, a la clase política y la gubernamental. Esta actividad es parte de ese consenso que nos ayuda a aprender de estos dos grandes maestros, Martí y Hostos, quienes acompañan sus talentos políticos y culturales a la hermosa disciplina de, como invitó Unamuno, ir adentro. Adentro. Agradecemos a nuestros panelistas, al moderador y productor, colaboradores técnicos de esta y otras redes hermanas, y a la coordinadora ejecutiva del Movimiento Victoria Ciudadana por sostenernos en este esfuerzo. Por último, damos esta actividad a nuestro ya trascendido y amado Pablo Navarro, a quien precisamente a estas horas se le está honrando y recordando mediante exequias fúnebres. Allí se encuentra la doctora Agustina Lubis representándonos. Pablo fungió en los inicios de nuestra red como coordinador general y sentó las bases para el estudio en nuestra red de la relación entre el sector religioso de Puerto Rico con el precepto de Estado laico, de manera que nos hiciera visible este sector de la religiosidad y la espiritualidad que fomentamos y respetamos la separación de Iglesia y Estado, y las cuales podemos identificar en el movimiento Victoria Ciudadana, ese espacio donde se respeta y actúa hacia la dignidad y equidad y colectiva. Disfruten. Buenas noches. Gracias, Maritilde. Para no cansarlo con grafías muy extensas, yo le voy a pedir con mucho cariño, ¿verdad?, a la compañera doctora Carmen Romeo que haga una breve exposición de su experiencia como catedrática y en términos de su experiencia también como profesora, como estudiosa de la espiritualidad. No quiero dejar pasar por alto, ¿no?, que nosotros también le estamos dedicando esta actividad al querido compañero Pablo Navarro, y que pues no estamos en este momento en misa porque teníamos ya este compromiso que coincidió, ¿verdad?, con esta actividad y con el natalicio de José Martí, que junto a Hostos han sido uno de los hombres más ilustres que ha dado América Latina y el Caribe. Carmen, discúlpame si te pido por que hagas una breve reseña, ¿verdad?, de tus estudios. Parece que ya está en mute.
Si la compañera Carmen Romeo no nos está escuchando, le vamos a pedir al compañero Fermín Sánchez que se comunique con ella. Ya los escucho. Perdonen, perdona Carmen que yo sea tan atrevido, pero estoy pidiendo que para aprovechar mejor el tiempo hagan una breve reseña, ¿verdad?, de tu experiencia como profesora y en el tema de la espiritualidad, ¿verdad? Brevemente, no te vamos a descontar de tu tiempo. Y entonces entras en materia, ¿ok? Adelante, Carmen. Bueno. Eso, fíjate, eso es bastante difícil de hacer. Así es que preferiría no entrar en ese tema. Yo pienso, ¿verdad?, solamente por haberme invitado a este panel, pues se me considera pues conocedora y estudiosa del tema. Y lo más que puedo, lo más importante que pienso que también me ayuda a conocer del tema de la espiritualidad es investigado. He hecho entrevistas de historia oral, más de 40, 50 entrevistas de historia oral a personas sobre su espiritualidad. En particular, sobre sus creencias y dentro del espiritismo. Esa ha sido mi especialidad, ese es mi tema especial, particular, al cual me he dedicado en mis estudios doctorales de la historia de Puerto Rico y el Caribe. Pero más bien, pues mis investigaciones han sido en Puerto Rico. Así que escuchando a personas que comparten sus experiencias y haciendo entrevistas de carácter etnográfico, pues he aprendido mucho y he podido asomarme a la espiritualidad de otras personas. Y eso, pues, dentro de la academia y dentro de los estudios de historia y de historia cultural, hay que hacerlo con respeto y con una mirada amplia. Y entiendo yo que con esa mirada yo me acerco aquí hoy a decir unas palabras iniciales en este panel. Gracias. Sigue. Muy bien. Continúo, ¿verdad? Primeramente, pues agradezco a la Red de Espiritualidad y Filosofías de Vida del Movimiento Victoria Ciudadana de Puerto Rico la invitación a formar parte de este panel sobre la espiritualidad según Hostos y Márquez. Expreso mi admiración por ustedes. Me parece que el tratar el tema, he leído algunos documentos sobre cómo ven la espiritualidad y las filosofías de vida y me parecieron excelentes, extraordinarios y sencillamente puedo decir que me encantaron. Me parece muy valiente que un movimiento político y social se plantee este tema. Habiendo empezado por esa manifestación, pues me parece importante comenzar por plantear el concepto espiritualidad de una forma amplia, diversa y diferenciada de la religiosidad. Tanto en las luchas políticas como en los estudios académicos, este es un tema que plantea controversias y dificultades para definir y desarrollar. Muchas áreas del saber han rechazado las religiones por razones que no tengo que explicar, muy conocidas, muy razonables, como la persecución, la intolerancia, la imposición, la muerte, y la lista es larga. Esto nos ha creado un malentendido entre la espiritualidad y la religión, alejándonos de nuestra propia conciencia. Esta noche escucharemos sobre dos hombres caribeños, nacidos en el siglo XIX, se consideran héroes
desapegados de sí mismos y que vivieron vidas sacrificadas y ejemplares. Estas vidas y otras, como la de Luisa Capetillo, que quiero mencionar para reconocer a una mujer puertorriqueña que coincidió en tiempo con ellos, presentan una dimensión que podríamos llamar profundamente espiritual. Cuando pensamos en las razones que han dificultado el explorar la espiritualidad desde una perspectiva secular, podemos considerar que se debe a que la espiritualidad ha sido vista dentro de una religiosidad dogmática y limitante. Las religiones han acaparado la espiritualidad. Con todo el respeto, pues reconozco que no todos los religiosos ni todas las religiones son así. Pienso que se hace necesario rescatar el concepto espiritualidad y entiendo que este panel es una manera de hacerlo, un gesto para contribuir a ese rescate. Y más importante aún, su práctica humanizadora y solidaria de la espiritualidad. Hostos y Martí, entre otros, forman parte de este acervo de seres humanos que nos muestran el camino de la espiritualidad verdadera. Sabemos de muchos otros y otras que atesoramos su memoria y vida. Hay tantas definiciones de espiritualidad. Cada uno de nosotros tiene muchas. Me permito mencionar algunas que me surgen aquí. Expansión del ser, conexión con el espíritu, transformación, compasión, generosidad, solidaridad con el dolor del otro, capacidad de amar, de entrega, compromiso social. Mi experiencia con el tema es el de, a través de los años, haber hecho el tema de la espiritualidad y en particular la investigación de la historia del espiritismo como tema de investigación. Descubrí en esta trayectoria de entrevistas de historia oral sobre el tema de la creencia y la práctica del espiritismo como forma de espiritualidad presente en Puerto Rico desde el siglo XIX. Las espiritualidades no se pueden censurar ni desaparecer a pesar de los prejuicios y desvalorizaciones. Así es nuestro espiritismo, que representa una forma de espiritualidad tradicional en el sentido de arte de nuestras tradiciones, en nuestras islas, tanto de Cuba como en Puerto Rico. Al entrevistar a más de 30 personas en Puerto Rico y Argentina, observé el valor humano que tiene el seguir una filosofía, el integrarla a la vida diaria y la aportación a la calidad de vida de las personas. Allí en ese espacio encontré también a Luisa Capetillo, quien en su dedicación a los derechos de los trabajadores y las mujeres se planteaba todo el tiempo la conexión entre espiritualidad, justicia, fraternidad y libertad. He conocido a muchas personas muy religiosas que son bien espirituales y su respeto y tolerancia hacia las diferentes formas es hermosa y admirable. La espiritualidad no es propiedad de la religión y esto lo hemos ido reforzando especialmente en las últimas décadas. Conocer a un sacerdote jesuita de nombre Padre Juan José Santiago Asenjo me enseñó que la religión en su diversidad nos lleva a una alta espiritualidad. Ser parte, por otro lado, del colectivo interreligioso de mujeres de Puerto Rico, fundado en 2013, me ofreció la oportunidad de pensar y transitar con mujeres de diferentes religiones y espiritualidades. Quisiera terminar planteando la necesidad de liberar y redefinir el concepto de espiritualidad para hacerlo más abarcador, amplio y enriquecedor. Es la mejor manera de entender nuestra búsqueda milenaria por la trascendencia humana sin barreras. Muchas gracias
y disfrutemos de la exposición de la vida de estos dos grandes hombres, Martí y Hostos. Gracias. Gracias a ti, Carmen, por tu amabilidad también en aceptar esta invitación. ¿Me están escuchando con claridad? Sí, sí, sí. Y por eso es que no lo apago, porque no quiero que por alguna razón como moderador pierda la oportunidad de dirigirme a ustedes y conducir los trabajos. Ahora voy a tener la oportunidad también, ¿verdad?, de presentarles al compañero doctor Ángel Villarini Jusino, que realmente ha sido el arquitecto de la creación de la estructura organizativa de la red de redes del Movimiento Victoria Ciudadana, casualmente inspirado en Eugenio María de Hostos. Ese resumen también es bien largo y voy con humildad le pido a Ángel que haga una breve introducción que yo sé que es difícil de su experiencia en el tema de Hostos y que entonces entremos en materia de Hostos y la espiritualidad para aprovechar el tiempo. Muy buenas noches a todos y a todas y muy agradecido por esta oportunidad. Yo tengo una maestría en teoría del conocimiento de la Universidad de Puerto Rico y un doctorado en hermenéutica filosófica y ética del Boston College. Desde los 11 años me interesé en este tema a través de la lectura de la Biblia dentro de la Iglesia Católica a la cual pertenecí. Luego las experiencias de conciencia crítica que uno desarrolla en la universidad a través de diferentes lecturas me llevaron a desarrollar otras perspectivas en torno a este tema y finalmente luego de mis estudios doctorales en el área de la hermenéutica pues volví a las lecturas relacionadas con este tema, reconociendo una necesidad, una dimensión del desarrollo humano en la espiritualidad, y logramos que incluso fuera adoptado como elemento en la reforma educativa que se hizo en el Departamento de Educación en un momento dado. Y actualmente pues trabajo en un libro relacionado con este tema de la espiritualidad como forma de conciencia y dimensión del desarrollo humano. Mi presentación versa en torno al concepto de la espiritualidad en Eugenio María de Hostos. Hostos trató el tema de la espiritualidad como objeto de estudio de la ciencia. En otras palabras, elaboró un concepto científico de la espiritualidad. Esto significa darla a partir de la forma que se nos presenta, es decir, como fenómeno que se manifiesta experiencia individual y colectiva en espacio y tiempo. Fenómeno que se muestra a lo largo de épocas, es decir, de la historia y de pueblos y culturas, con unos mismos rasgos característicos, lo cual nos permite, por inducción, interpretar la espiritualidad como efecto, según Hostos, como efecto de causas, es decir, como un fenómeno que está sujeto a leyes que son sus condiciones de posibilidad, y eso fue lo que Hostos trató de investigar. A su vez, estas leyes nos permiten explicar la variedad de formas que la espiritualidad puede asumir y el rol que desempeña como parte de fenómenos más amplios de la que la espiritualidad es parte. En el marco de esta concepción epistemológica, Hostos examinó la espiritualidad desde tres formas de experiencia íntimamente relacionadas: la mental individual, es decir, realidad psicológica; la histórica cultural, es decir, como realidad social;
y la valoración ideal, es decir, como realidad moral. Advierte, para evitar malos entendidos, que la espiritualidad para Hostos tiene como correlato, es decir, como objeto al que tiene o trasciende diversidad de formas que no se limitan a algo como lo divino y que podría pedirse, por ejemplo, a la naturaleza, a la patria, a la humanidad o a la propia conciencia humana. Analizo primero entonces la espiritualidad según Hostos como fenómeno mental. En el Tratado de Moral Individual, que apenas Hostos tuvo la oportunidad de bosquejar, él desarrolló sus ideas acerca de la espiritualidad como fenómeno mental. La espiritualidad se nos presenta aquí como una forma de conciencia, es decir, una manera del ser humano relacionarse continua y volitivamente con la naturaleza, con los otros seres humanos y consigo mismo. El ser humano no solamente vive, sino que se vive en relación y por lo tanto inevitablemente interpreta esas relaciones que vive. Y la espiritualidad es una de las formas originarias de interpretar sus relaciones con la naturaleza, con los otros y consigo, caracterizada por los siguientes elementos. En primer lugar, un dato interesante que Hostos expresa en el Tratado de Moral Individual, la espiritualidad hunde sus raíces en la biología misma del ser humano, ya que éste nace con un instinto de supervivencia que le lleva a reconocer y a admirar la grandeza de la naturaleza que habita frente a la pequeñez que lo caracteriza. De aquí nace, por un lado, un sentimiento de gratitud, de apego a esa naturaleza que se presenta como madre procreadora de vida. Por otro lado, surge un deseo de obtener protección frente a lo conocido o lo que puede causar daño a la vida. Finalmente, la capacidad racional naciente en el ser humano le lleva a preguntarse acerca de la causa última de esa naturaleza a la que le rinde gratitud y de la cual depende y tiende, por lo tanto, a buscar inevitablemente una causa última que explique todo esto. La espiritualidad es, por lo tanto, independientemente de la diversidad de formas que pueda asumir a lo largo de la historia y de los pueblos, aquella forma de conciencia mediante la cual el ser humano se siente parte de una realidad más amplia que lo trasciende, la cual es causa que obtiene y a la cual debe lo que es, y para lo cual tiene gratitud y deberes y a la cual rinde culto. En este sentido, la espiritualidad es parte inherente de la naturaleza del ser humano. En diversos escritos, Hostos ha reconocido el importante rol que en este sentido intelectual que acabamos de resumir, ha jugado históricamente la religión, pero de igual modo critica la incapacidad de la misma para adecuarse al desarrollo de la racionalidad humana, específicamente en la forma que ha adquirido con la ciencia moderna. Y entendía que la religión solo podría desempeñar el rol adecuado que hasta el momento había desempeñado si se adecuaba a la ciencia. En segundo lugar, analizo la espiritualidad como fenómeno social según Hostos. En su Tratado de Moral Social, Hostos analizó extensamente el fenómeno de la espiritualidad como elemento constitutivo de la organización social. De acuerdo con Hostos, la posibilidad de que exista una sociedad y de que la misma goce de un estado de salud depende de que se respeten 6 leyes que se integran y la hacen posible. Es decir, que son causa de lo que la sociedad es un efecto. Una de estas leyes es llamada por Hostos la ley del ideal. Y con ello se refiere a que toda sociedad necesita
para surgir, sostenerse, desarrollarse y progresar, elaborar y comprometerse con una visión de superación y perfeccionamiento. Es decir, lo que esto llama un ideal civilizatorio que la trasciende. Ese ideal designa lo que la sociedad puede y debe llegar a ser para convertirse en una mejor sociedad. De igual modo, el ideal permite criticar y denunciar los males de la sociedad existente para trabajar en su transformación. Y aquí, de igual modo, Hostos también señaló el importante papel que en diferentes culturas y épocas la religión había desempeñado, pero de nuevo criticaba las formas que esta religión había asumido en la modernidad y que le impedían desempeñar ese rol que tradicionalmente había tenido. Por último, analizo la espiritualidad como fenómeno moral según Hostos. En su tratado de moral social, Hostos analiza el rol de la espiritualidad en la moral en cuanto a capacidad para distinguir entre el bien y el mal, dar un sentido de dirección y propósito a la vida y nutrir la esperanza de que el bien prevalecerá sobre el mal. Para esto debe obedecer las leyes de un orden, no de lo que es, sino de lo que debe ser. De modo pues que la religión tiene la función en la moral de colocarnos frente a un orden de lo que, no del ser, sino del deber ser. Ese orden debe tener un ordenador, es decir, un legislador que nos trasciende. La moral se desarrolla por etapas que corresponden con el desarrollo de la conciencia, y esto explicaría las diferentes formas que va asumiendo la espiritualidad en general o la religión en específico a lo largo de la historia. Hunde sus raíces en la gratitud que el ser humano siente hacia aquello a lo que debe su creación. De ahí pasa a la fórmula del contrato, luego al reconocimiento del derecho y al sentido del deber, hacia un principio o un legislador supremo, que es lo que da pie entonces a la moral tal y cual, tal y como la conocemos. De igual modo, la moral basada en esa creencia espiritual se desarrolla en extensión, de manera que se va ampliando desde la familia o la tribu al pueblo y hasta toda la humanidad. En resumen, para Hostos, la espiritualidad es inherente a la moral, y sin esa trascendencia que postula la espiritualidad, el ser humano sería limitado en su poder ser más, es decir, en su libertad. Cuando tratamos de integrar los tres sentidos en los que Hostos estudió la moral, podemos decir, en resumen, que para Hostos la espiritualidad es una forma de conciencia. El rigor de la explicación científica, bueno, algo que se puede ser importante para que un punto de vista, pero en su caso, no es ahí. La riqueza de la sociedad y la riqueza de los individuos. Y eso lo lleva pues, en un campo a otro con arriba y entremezclando. Desde el punto de vista filosófico, Martí tiene un criterio básico, yo diría que es el siguiente: la naturaleza es lo que explica todo. Inclusive lo que yo veo así, todo es naturaleza. Por tanto, para Martí lo expresa de distintas formas, y muchas veces, repito, con imágenes muy diversas.
y es que los seres humanos, los elementos vivos, incluidos los no vivos, que llamamos naturaleza, son elementos opuestos, existen las formas de vida social, la sociedad, las relaciones de los seres humanos individualmente y de diversos grupos sociales, en cualquier sociedad, en cualquier persona, pues son elementos que forman un conjunto, son inseparables. Y en ese conjunto hay que saber cómo se puede uno. Para Martí, inclusive, es una labor suprema para los seres humanos, es buscar la armonía de todos estos elementos. En la medida en que la sociedad moderna, para Martí, ha ido perdiendo ciertos elementos de esa armonía. Martí es un crítico de la modernidad en el siglo XIX, de la modernidad que imponía el desarrollo del capitalismo de su época y del naciente capitalismo monopolista que vive en el final del XIX. Fue muy crítico de los monopolios que comenzaban, que pudo ver crecer en la sociedad norteamericana durante los años que cambió allí. Todos estos son elementos que le preocupaban, porque digamos que favorecían una espiritualidad en la que lo importante no era esa armonía, no solo de las relaciones humanas, sino en la relación hombre-naturaleza y en la relación sociedad-naturaleza y en la relación sociedad e individualidades. Martí aspiraba siempre, y lo planteó más una vez, a la necesidad de alcanzar cada vez más en eso la cercanía individual con otros. De luego, hay muchas cercanías, muchos aspectos comunes en las miradas de otros y de Martí. Estoy conocido que se leyeron muchos otros en las cosas que escribió sobre Martí de división, que había seguido muy de cerca el periodismo de Martí, que fue la forma de expresión que le ocupó más tiempo, a la cual le dedicó más espacio en sus páginas y que le permitió ser conocido, leído y comprendido, en otros casos no muy comprendido, por la intelectualidad hispanoamericana de su época. Yo diría inclusive que en la propia España, en la propia metrópoli, no se de Cuba ni de Puerto Rico. Se trata de que esa mirada de conjunto, esa mirada que no quiere dejar fuera ninguno de estos elementos que él considera que explica lo natural y no lo divino, porque Martí a veces se confunde lo divino con una forma de religiosidad. Y no, para Martí, la divinidad, Dios, lo que se puede llamar Dios en las religiones monoteístas, es el sentido del bien. Y el sentido del bien radica en nosotros, no es una existencia, no es el Dios que pintaron los renacentistas en el Vaticano, ¿verdad? No se trata de una entidad que inclusive puede adquirir una forma humana, ser representada así, sino que ese sentido del bien, que debe ser lo que mueva la actuación de los individuos y de la sociedad en cada momento, esa búsqueda de un equilibrio entre individuos, sociedad, naturaleza, que para Martí se están nombrando de manera distinta, pero que son una misma entidad desde el punto de vista filosófico, es lo que, digamos, puede aportar cada cual de sí mismo a partir de una eticidad que debe ser, y ahí se vuelve a acercar muchísimo a otros, hay una hermandad ahí entre ellos, que es lo que viene dado por una eticidad que busca el sentido ese del bien y de un avance hacia cada vez más una humanidad mejor. Ahí estaría el verdadero sentido de lo que Martí establece como espiritualidad. Por eso para Martí es tan importante también las expresiones de la espiritualidad desde el punto de vista artístico. Porque para Martí el arte, las diversas formas del arte, eso va desde la música hasta la pintura, hasta la escritura, inclusive, todas las formas artísticas, el ser humano está proyectando su interioridad, su mundo espiritual, esa espiritualidad. Y por tanto, el arte, las artes, son una forma de expresión importante, repito, de esa espiritualidad. Y de ahí su sentido y importancia que da a esa espiritualidad. Pero a esa espiritualidad expresada a través del arte. De ahí su interés por materiales sobre distintas épocas, sobre escritores de distintas épocas, sobre pintores de distintas épocas, sobre músicos de distintas épocas, incluido también de su propia época de la segunda mitad del siglo XIX. Un elemento más también importante, y es que el ser humano tiene una capacidad para Martí que es la de poderse
conectar. Hay como una cierta manera formativa de apropiarse de la idea de la caída del humano, de esa idea de la caída del humano, de que tiene que educarse. Claro, Martín lo repite la Biblia, aunque es un conocedor significativo y importante de la Biblia. Martín utiliza muchas imágenes de la Biblia en ocasiones para expresar sus ideas. Pero la caída es para Martín cuando se abandona de alguna manera esos basamentos, esos principios éticos que deben regir la conducta humana y que deben ser el centro de la verdadera espiritualidad de las personas. La capacidad del ser humano tiene que ser comprender y ser capaz de romper con esas formas que han llevado a justamente traicionar esa espiritualidad por el bien del hombre, por el bienestar de los demás, por el sentido de sacrificio que entrega hacia las acciones que van a provocar un bien mayor, y es lo que llevan a nada menos que decir que la lucha por la independencia de Cuba y Puerto Rico era, dicen una vez, era un aporte que hacía el mundo antillano justamente al equilibrio del mundo, a la armonía del mundo y a la búsqueda de la humanidad. Con lo cual estaba dando un alcance universal a la independencia que él buscaba, quería, y con lo cual murió para Cuba y Puerto Rico, y al mismo tiempo estaba indicando la necesidad de que, como él llamaba, lo decía, de crear unas sociedades que no repitieran las formas de las repúblicas latinoamericanas, que de modo u otro han mantenido, como señaló, ciertas estructuras coloniales, ciertas formas de existencia de la colonia. Cuba y Puerto Rico tenían que dar una república distinta, una república nueva, una república asentada en una espiritualidad de verdadera eticidad. Y ahí está, yo diría, el centro de la cuestión. Por eso, si cogemos frases sueltas de Martín cuando habla de espíritu, cuando habla de espiritualidad, inclusive, y no analizamos en el contexto de ese texto en el cual están expresados, pues de pronto pueden parecernos hasta veces hasta contradictorias, que realmente no lo son, porque Martín ajusta el término cuando lo está empleando al texto en el cual lo ha puesto, a lo que está diciendo en ese momento, a lo que se está refiriendo en ese momento. Y lo que quiere establecer, repito con ello, es la riqueza que puede tener cada individuo y la riqueza que a su vez puede tener cada sociedad y cada época histórica. Porque para las épocas históricas van manifestando una espiritualidad diferente, que puede darse por las religiones, pero como comentaba Carmen, que ha hecho una intervención que me ha interesado muchísimo, porque la veo muy apropiada para lo que estamos hablando de Martín, la manera de ella de analizar el asunto, pues creo que ahí está el kit, la clave. Un hombre que está usando la imagen para expresarse, en muchos casos, esa de espiritualidad o espíritu, como Martín menciona, está buscando la comprensión de un lector que él sabe que en muchos casos no tiene exactamente el mismo sentido que él, pero está buscando también el uso de un concepto que para muchas personas no es un concepto, es una palabra, utilizan sin darle un alcance conceptual que le puede hacer más comprensible a esa persona, a ese lector, lo que él quiere decir. Y por eso hay que estar a mi juicio, desde el punto de vista del estudio de la obra de Martín, una y otra vez, entendiendo el texto, las palabras, las ideas, que pueden funcionar como conceptos en el contexto en el que están expresados. Por eso, Martín, que se interesó además por muchas formas, digamos, del espiritualismo de su tiempo, ahí están sus referencias, Papo lo ha estudiado, a Allan Kardec, a lo que se empezó a llamar en esa época el espiritualismo del mundo occidental. Hay ciertos también acercamientos de él a algunas manifestaciones de lo que podríamos llamar la espiritualidad o el sentido de lo espiritual en las culturas orientales. Martín se interesó mucho por las culturas orientales, leyó mucho en inglés y en francés de las antiguas culturas de la India, de China, de Japón, y me da la sospecha también de que se interesó por las culturas africanas, aunque no hemos encontrado referencias a escritos o autores que hayan escrito entonces en esa época,
Pero tenía que interesarle, dada la presencia de las religiones de origen africano que estaban dando lugar a la formación de esa simbiosis, ¿no? De algún modo, por decirlo así, entre las expresiones del catolicismo y los orígenes bueno, de los mitos y las esencias del pensar religioso, de las prácticas religiosas de los distintos grupos de africanos que vinieron hacia América y hacia Cuba en particular como esclavos. Y aquí hay un elemento interesante, porque a veces se olvida esto. Y en la cultura cubana, y en la que ya en la época en que vivió Martí, un hombre como él, que siempre se dice que conoció la esclavitud cuando fue con su padre a una zona apartada, donde por cierto entraban los esclavos de manera ilegal, y su padre los persiguió aquellas contravenciones y todo terminó en que quitaron al padre al repuesto porque le creaba muchos problemas a los esclavistas. Pues hay un poco la impresión de que Martín no conoció esto. Primero, Martín no conoció la esclavitud cuando llegó allí. Martín conoció la esclavitud desde La Habana, porque La Habana era una ciudad llena de esclavos en 1853 cuando él nació. Y los esclavos eran esclavos en todas partes, aún cuando algunos, porque trabajaban en las casas, tuvieran una posición privilegiada. Pero esa espiritualidad que tienen las propias formas religiosas del apareamiento de los orígenes desde África, de esas formas religiosas con otras culturas en el mundo del Caribe, en el mundo antillano, en el mundo de Cuba, de Puerto Rico, de la República Dominicana, etc. Esas formas de religiosidad fueron apreciadas y entendidas por Martí, que en más de una ocasión habla de esa riqueza espiritual que se está aportando desde esos orígenes y que explican también su sentido de comprender por qué nuestros países eran necesariamente mestizos. Él habló del mestizaje, claramente, y usó la palabra de mestizaje al hablar de los pueblos del continente, sobre todo el mestizaje de los indios, de las culturas indígenas, ahora decimos de los pueblos originarios, así no se decía en tiempo de Martín, con lo que traen los conquistadores, con lo que viene de las Españas, porque vimos que para Martín nunca España, por cierto, España es un estado significado por la monarquía, pero era una diversidad de culturas muy grande. Y lo mismo le pasará al analizar las culturas antillanas, al referirse a ellas. Aquí tiene conciencia de que en nuestra espiritualidad colectiva estaban presentes elementos no solo venidos de la espiritualidad de los pueblos de España, sino también los que están aportando esa masividad de esclavos que provinieron de toda África, porque a veces decimos los africanos, bueno, pero no es lo mismo una cultura, la cultura de los pueblos de Nigeria, que eran sociedades variadísimas, que la de los pueblos que llamaban las Costas de Oro, y que eran colonias británicas y francesas, y la británica se llama Ghana, o de gente que venía de otros lugares de África y que inclusive entre ellos no se entendía porque hablaban lenguas diferentes, tenían formas espirituales diferentes a través de sus creencias religiosas. Yo creo que este gran menaje, este gran aliado, como decía Fernando, que es la cultura cubana, también la puertorriqueña y la dominicana, es decir, este mundo antillano en el que se mezclan todos estos elementos, marcó una conciencia de que era necesario entenderlo para poder, digamos, comprender cómo movernos entre nosotros. Y creo que está esa riqueza, dejarlo abierto, no cerrar el concepto, no presentarlo como una definición cerrada, no pretenderlo cuadrar como, digamos, hubiera hecho un teórico alemán de la época. Aquí nunca fue, digamos, un filósofo clásico alemán, que nunca fue Jorge Guillermo, Federico Hegel, alguna de aquella gente que tuvo que estudiar en la Universidad Española, sino un hombre que trató de dar el mestizaje cultural también a través de lo espiritual. Lo espiritual, repito, significa conciencia, significa sentimientos y la acción práctica. Es una forma de la cultura, y la cultura para Martín no es solo lo artístico y literario. Cultura es todas las formas de expresión individuales, grupales y de una sociedad que tiene rasgos distintos a otras culturas educativas. Gracias, Pedro Pablo. ¿Me escuchan bien en este momento? ¿Me están escuchando bien?
Fuerte y claro. Sí, bueno, hemos tenido algunos problemas en la comunicación desde La Habana, pero quiero decirle a todos los que se han mantenido en la transmisión, hemos grabado todos los planteamientos que ha hecho los tres deponentes y eso queda para poderlo hacer un especial de este conversatorio. O sea, que los que se hayan perdido en algún momento por la señal que se interfiere a veces en Cuba, ¿verdad? Que sale de Cuba, todo esto está grabado y vamos a tenerlo a su disposición inmediatamente para que puedan verlo completo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo tenía una pregunta para los tres deponentes antes de abrir alguna pregunta o respuesta, para ver si podemos dialogar sobre esta pregunta, que no la había discutido con ustedes antes, sencillamente me surge de los planteamientos que usted. Hay alguien por ahí que tiene un teléfono abierto, me parece. Bueno, la pregunta en esencia es, ¿qué pertinencia tiene la idea de la espiritualidad y de todas sus manifestaciones en el mundo actual? O sea, ¿por qué nosotros le estamos dando esta importancia a esa búsqueda que Martí llamaba, por ejemplo, que el hombre no es lo que se ve, es lo que no se ve? ¿Por qué nosotros estamos entrando y también, obviamente, también reunía los elementos científicos que plantea Ángel sobre Hostos, ¿no? Y sobre el espiritismo, Martí también, sobre todo en Caracas, ¿no? Martí tuvo un gran contacto con el mundo del espiritismo científico, luego de visitar Madrid, México, Guatemala, Caracas y Nueva York. Lo que encontramos, para redondear el pensamiento de Pedro Pablo, lo que encontramos es un pensamiento original, ¿verdad? Que es lo que está diciendo Pedro Pablo, que combina el materialismo y el idealismo, ¿no? Porque Martí siempre está constantemente planteando, al referirse a este tema, que vivimos en dos dimensiones, la material y la espiritual. Entonces, regreso a la pregunta en el orden que ustedes prefieran. ¿Qué pertinencia tiene que mucha gente en el mundo hoy se esté planteando ese mundo que no se ve, ¿verdad? Pero se siente como un elemento importante para la salvación de la humanidad? Porque de eso es que nos estamos enfrentando en este momento con el cambio climático y con todos los problemas que contraen, que vienen del cambio climático por la desigualdad social a nivel planetario. La pregunta es, ¿qué pertinencia tiene para los movimientos sociales, para la gente de buena voluntad del mundo, que profundicemos en el tema de esa dimensión espiritual en el siglo XXI? El que prefiera hablar, adelante. Bueno, adelante. Carmen, si quieres empezar. Bueno, si lo vemos desde la perspectiva hostosiana de lo que hemos estado planteando, si la espiritualidad significa una manera del ser humano relacionarse consigo mismo, con los otros, con la naturaleza, y lo característico de esa relación es el trascender, es el reconocerse como parte de un todo más amplio en espacio y tiempo. Y ese sentido de trascendencia también significa que como parte de la racionalidad y de la libertad humana, somos capaces de distinguir entre un ser y un deber ser. Cuando está ausente esa espiritualidad en cualquiera de su forma, entonces, en primer lugar, perdemos capacidad crítica.
no tenemos una perspectiva desde la cual distinguir lo que es lo bueno y lo que es lo malo, lo que da vida y lo que quita vida. Perdemos la posibilidad de decidir cuando una sociedad o una persona está en un estado de enfermedad, de pérdida de armonía, de pérdida de vida, ¿no? De igual modo, cuando falta ese sentido de trascendencia, que implica también gratitud, se desajustan, se pierden los lazos comunitarios, los lazos sociales, ¿no? Y en este sentido uno podría decir que en buena parte los problemas que tenemos actualmente, ya sea de la manera que nos maltratamos a nosotros mismos, maltratamos a los otros o maltratamos a la naturaleza, tienen mucho que ver con esta pérdida de sentido de la espiritualidad, del sentido de trascendencia. Y en la medida en que nos limitamos a un vivir, aún aquí y aún ahora, estamos abocados o bien a la extinción o bien a la barbarie. Me gustaría unirme a lo que dice Villarín. ¿Me escuchan? Me gustaría unirme a lo que dice Villarín. Realmente yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles, sin dudas, de la existencia de nuestra especie y de todas las especies del planeta. Tenemos creado, el ser humano, las sociedades, han creado todos los elementos para que este planeta desaparezca. Y no solo por el horror espantoso y desastroso que sería en un cortísimo tiempo una guerra mundial, desde el punto de vista del uso de las armas atómicas. Ahí está plenamente comprobado que desapareceríamos todos y el planeta se destruiría en buena medida como consecuencia de ello. Pero es que no solo es esta cosa que ojalá nunca ocurra, pero que puede ocurrir en cualquier momento, puede ocurrir, porque ahí están, las armas están, existen. En cualquier momento se le puede ocurrir usarlas en un lugar, nosotros responderle desde el otro, que ese lugar que la tengan, con armas atómicas al otro. Entonces empezaría una carrera de uso de armas atómicas que no tendría límites, que nos destruiría a todos. Pero es que además de eso, el mundo se está destruyendo. El mundo se está destruyendo. Se está destruyendo por la crisis ecológica espantosa que hay. Se está destruyendo por las guerras locales, llamadas locales, que detrás de esta gran potencia siempre. Para desequilibrar el mundo y establecer los controles. Y ahí está la posibilidad, que yo creo que ya son muchos los que la están planteando, no sé, de una nueva guerra fría, quizás no tan fría, entre Rusia y los Estados Unidos. Y resulta que entonces parece que el problema no era la idea comunista o marxista, sino era para los Estados Unidos el peligro de una sociedad poderosa, también con armas nucleares, y que se podía convertir en su rival. Y la otra es la crisis con China, y esa cosa que no se quiere admitir, porque por supuesto significa la pérdida de posiciones, de que China es un factor importantísimo en la vida de este planeta, por muchas razones. Con lo cual no quiere decir que uno comparta todos los criterios de cómo esas sociedades están creciendo. No se trata de eso. Lo que quiero decir es que, sobre todo en Estados Unidos, que ha tenido el privilegio, después de la Segunda Guerra Mundial, de mantenerse como la nación que ha marcado el paso del mundo, hoy se dedica a ponerle sanciones a cualquiera, son los jueces del mundo, que muchos se lo aguantan. Lo digo por Cuba, que estamos llenos de medidas por parte de Estados Unidos. Bueno, pues
indican que hay unas posibilidades reales del agotamiento de las formas de existencia que hemos conocido hasta ahora y con las cuales estamos conviviendo. Pero hay un segundo elemento más que se relaciona con esto, que es la enorme crisis ética. Todo esto va acompañado de una crisis de valores espantosa. Estamos viviendo una crisis de valores espantosa. Todo es tratar, o sea, lo que se impone y es la filosofía que se impone y es la filosofía que se expande y la que se levanta una y otra vez, trata cada día de vivir bien y ocúpate de, no te ocupes de lo demás. No solo que los millonarios cada vez son más millonarios y más ricos, que los pobres cada vez son más pobres, cada vez hay más pobres en el mundo. La pobreza crece aceleradamente a un ritmo quizás más acelerado, pero aumenta la riqueza, la concentración de la riqueza en el mundo, sino que además los valores pasan a un plano secundario. No interesa cuánta gente muere en África de hambre, no interesa por qué hay migraciones de gente desde la América Latina tratando de entrar en los Estados Unidos. No se interesa que si tú llevas una guerra destructiva en Siria, en Libia y en Irak, la gente huye y entonces después no lo quiere que dejar de estar en Europa porque te ponen en serios problemas, porque son choques culturales, porque esa gente viene con todos los problemas que arrastran en esas sociedades que han sufrido esos desastres. Y siguen, y estos problemas siguen y se aumentan con el paso del tiempo. Y en el fondo es que hay un irrespeto absoluto por las culturas, por la diversidad de las culturas, que hay un irrespeto absoluto por la vida humana. ¿Cómo se puede hablar de cómo se llama, de derechos humanos cuando hemos visto los horrores de las prisiones en Irak, las prisiones regalas en otros lugares, como tenemos en Cuba, en la base de Guantánamo, que está llena de presos que nunca han ido a un juicio, que jamás han ido a un juicio? ¿Cómo se puede estar hablando en un mundo de esta naturaleza de que hay principios éticos? No, no hay principios éticos. Y lo que nos está enseñando gente como Otto Martí precisamente es la importancia de trabajar para que seamos diferentes, para que la sociedad sea de otra manera. Eso explica, en el caso de Martí, que es lo que más conozco de luego, cómo hay cada vez más en el mundo, yo diría, una expansión, un conocimiento, un interés por la obra de Martí, por la idea de Martí, por el pensamiento de Martí. Hoy hay traducciones de Martí al coreano. Tenemos en Cuba una profesora coreana estudiando un año, que después llegó una biografía de Martí en lengua coreana, de Corea del Sur, o de Corea del Norte, de Corea del Sur. Y tradujo un grupo notable de textos coreanos, igual que lo ha habido al chino, igual que lo ha habido al japonés, igual que lo ha habido a la lengua tagala que se habla en el sur de la India y en Vietnam, por no hablar de las traducciones a lenguas europeas. Es decir, hay formas de espiritualidad que están buscando también un acercamiento a lo que desde América Latina por lugar. Yo creo que esto es importante para nosotros. Es importante esto que ustedes han logrado organizar hoy, porque la gente del mundo tiene que conocer también a Hostos. Claro que sí, porque Hostos es, digamos, tiene una plena conjunción con Martí, como hemos visto, me parece a mí, en este caso del espiritual. Y lo tiene porque son hombres realmente preocupados, ¿sí? Precisamente por eso, porque la humanidad marche de un modo mejor. Y ahí está el asunto. Una sociedad, en un tiempo se movió mucho ese lema, ¿no? Que una mejor sociedad es posible, un mundo mejor es posible. Pero para que un mundo mejor sea posible, tenemos que tener ideas y desarrollar políticas y acciones y formar a los seres humanos con un sentido distinto a como lamentablemente tiene que esperar en buena parte del mundo. Yo creo que ahí está el valor que tenemos nosotros que defender. Eso nos toca a nosotros en primer lugar, a los cotidianos, a cubanos, puertorriqueños, mexicanos, que llegar a conocer los que eran próceres como los nuestros, que fueron hombres de mirada ancha, personas de mirada ancha, y personas que tuvieron realmente el sentido de mejor, de contribuir a una sociedad mejor que de democracia. Gracias, Pedro Pablo. Y me gustaría algún comentario también de la compañera doctora Carmen. Sí, me parecen bien importantes las reflexiones de Villarini y de Pedro Pablo.
yo quisiera darle un poco un giro de esperanza a este tema, como terminaba Pedro Pablo diciendo, porque entiendo que el tema de la espiritualidad tiene una gran vigencia, tiene una gran pertinencia, y la tiene en términos históricos, en términos culturales, sociales y personales y generacionales, y además de género, de todas las luchas que se están dando en el mundo. Yo diría que la espiritualidad es como un centro para todos estos temas que se están trabajando en el mundo, que la humanidad, porque es a nivel de humanidad, estamos trabajando en el mundo, ¿verdad? El comprender este aspecto de lo material y lo espiritual, que no necesariamente tiene que estar polarizado, ni que no es una dicotomía, pero que vamos a decir que es un todo. Y yo entiendo que los seres humanos necesitamos sentido. Todos necesitamos sentido, eso nos une a todos. Estamos buscando comprensión de nosotros mismos y de lo que pasa en el mundo. Constantemente surgen nuevas prácticas religiosas, espirituales, se diferencian, se diversifican, y las religiones van a seguir existiendo. Y la espiritualidad va a seguir desarrollándose. O sea, esto que hemos estado hablando aquí va a seguir evolucionando. ¿Por qué? Porque los seres humanos están en constante evolución, la humanidad está en constante evolución. Y yo entiendo que tanto Hostos como Martí comprendieron eso. Y además, cuando pensamos las condiciones históricas en que vivieron estos dos seres, y si ellos no se pusieron a pensar en todo lo que estaba pasando, y se bloquearon y se paralizaron y se declararon pesimistas, fue porque tenían una visión de trascendencia a su manera, en su perspectiva. Por lo tanto, yo entiendo que por eso ellos son un ejemplo. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros tenemos unos dilemas históricos, sociales, políticos, como hemos hablado aquí. Pero por otro lado hay unas buenas noticias. Hay unos jóvenes que están buscando, hay unos jóvenes que se están redefiniendo, hay unas personas de todas las edades. El tema de género se ha desarrollado y se continúa desarrollando de una manera maravillosa. Y entonces, pues entiendo que la humanidad tiene un reto, un gran reto, como siempre lo hemos tenido. Como siempre lo hemos tenido, siempre hemos estado. Pero en este momento, y de la unión colectiva es sumamente importante. Y entonces, si vemos, por ejemplo, que los grupos religiosos tienen una función social, tenemos que entender que hay que plantear la espiritualidad en una visión amplia. Porque o la espiritualidad organizada o la espiritualidad institucionalizada tiene unos aspectos que ayudan a las personas. En Puerto Rico, y me imagino que en Cuba y en muchos lugares, ¿no? Y entonces, ¿cómo rescatar eso que las religiones o las espiritualidades organizadas tienen y dan? ¿Cómo rescatar eso para poderlo usar en nuestro beneficio como humanidad? ¿Verdad? Así es que me parece que la espiritualidad también plantea una forma de moral, que en la época de Martí y de Hostos, esa moral, ese concepto de moral, y como la de Kardec también,
el concepto de moral era muy particular, pero no era la moral católica. Ellos eran mucho más amplios en su visión de la moral. Y si vemos la moral entonces como una posibilidad de transformación, una visión transformadora interna y externa de la humanidad, pues entonces nos puede ayudar a asumir este reto que tiene la humanidad en términos, por un lado, de las tolerancias, del entendimiento a las diversidades, que yo diría que es uno de los retos más grandes que estamos enfrentando ahora mismo. ¿Cómo tenemos que entender las diversidades? Y no juzgar, no atacar, pero eso es un gran reto. Y a diferentes niveles, horizontales y verticales. Así es que a mí este tema me parece muy pertinente. Vuelvo y le expreso a la red y a Victoria Ciudadana lo acertado de trabajar este tema, de plantear este tema, de hacer este conversatorio, porque esta es una inquietud de muchas personas y de diferentes maneras. Así que adelante. Sí, quería, si me lo permite, el compañero Fermín Sánchez, entiendo que está conectado y tiene acceso a las preguntas, algunas preguntas que se hayan hecho. Si Fermín está, lo veo aquí conectado, o Ángel Berrío tienen acceso a las preguntas, podrían leerlas y aparecer en pantalla, o porque yo tengo también otras preguntas que quisiera hacerle a los deponentes, pero bueno, Fermín, ¿estás en línea? Porque ahora mismo yo no tengo, ¿verdad?, acceso a las preguntas. Fermín, sí. ¿Tú puedes decirnos las preguntas que hemos recibido, si alguna que puedas haber visto? No tengo preguntas en el Facebook. Ok. Pero hay una pregunta en el chat. Hay varios comentarios también. Sí. Si puedes hacer los comentarios Bueno, hay una en el chat que está. Ambos próceres se iniciaron en la masonería temprano en sus vidas. Los principios universales de libertad, igualdad y fraternidad los hicieron suyos. ¿Alguien ha estudiado esa influencia en la vida y obra de ambos próceres y su desarrollo de su concepto de espiritualidad? Sí, me imagino que Ángel y Pedro Pablo tienen algo que decir, ¿no? Y Carmen, no sé si has estudiado también la masonería, así que serían los tres, ¿verdad? Tenemos más o menos 15 o 20 minutos más, ¿verdad? De duración del conversatorio. Así que en el orden que ustedes prefieran, una reflexión, ¿verdad?, sobre el pensamiento ostosiano y martiano y la influencia de la masonería. Quiero añadir que en el caso, por lo menos, de Martí, yo encontré 5 influencias que van desde la católica, la masonería, filosofía originaria, la metafísica y el espiritismo, el budismo también. Todas esas influencias yo pude encontrarlas en mi investigación. Adelante cualquiera de los tres sobre la masonería y su influencia sobre Hostos y Martí. Quería, en primer lugar, hacer un comentario sobre las relaciones entre Hostos y Martí. En efecto, ellos se conocieron en términos de sus ideas. No, incluso en un momento dado, los dos coinciden en República Dominicana, pero por una razón u otra no se encontraron, aunque estaban en República Dominicana en el mismo momento. Y en alguna ocasión, en un encuentro en el que participé en La Habana, un compañero investigador, cuyo nombre ahora no recuerdo, indicó que él sí tenía acceso a una correspondencia que había ocurrido entre ellos, ¿verdad? Aparte de eso, yo no conozco
o conozco muy poco del pensamiento de José Martí, pero lo que sí noto en lo que he podido leer es una gran diferencia en ellos que parte de personalidades distintas. Cuando yo leo a Martí, veo una persona que desde la perspectiva de lo que Hosto entendía que era el ser humano completo y armónico, que era aquel que había logrado reconciliar su sensibilidad con su voluntad y su entendimiento, Martí respira una armonía extraordinaria, ¿no? El hombre capaz de unir estas tres dimensiones de la conciencia y traducirlas entonces en acción. Mientras que Hosto, la personalidad de Hosto, es una personalidad realmente desequilibrada en el sentido literal de la palabra, que lucha toda su vida por tener ese equilibrio que debe haber entre sensibilidad, entendimiento y voluntad. Y al no tenerlo, en algunas ocasiones, tanto en su apreciación de la realidad como en su actuar, se queda corto. Y muchas veces el aspecto emocional lleva a ciertas distorsiones en su apreciación de la realidad y también muchas veces lo lleva a fallar y todo esto no son juicios míos, son juicios que ha hecho Hosto sobre sí mismo en su diario y en sus cartas íntimas, ¿no? La otra diferencia, claro, que yo noto es que hay un origen común en ambos, que es el espíritu romántico, el romanticismo, pero Hostos, una vez se da a los estudios universitarios y se hace positivismo, ¿no? Supera mucho de ese romanticismo y abandona todo tipo de concepción metafísica, como si las vemos, claro está, en José Martí. Lo segundo a lo que quería hacer referencia son a los comentarios de Carmen, que me parecen muy importantes. Hay dos cosas que están claras en Hosto. La espiritualidad no es algo caprichoso, no es algo artificioso, es algo natural. Y estoy usando aquí la expresión natural en el sentido literal. Es parte de la naturaleza de las cosas. Y cuando no se entiende, o no se desarrolla, o no se respeta, el resultado es el caos. De manera que cuando Hosto habla de la espiritualidad como una ley, literalmente está diciendo que no podemos tener un mundo ordenado, un mundo organizado y un mundo que se mejore de continuo si falta ese principio de la espiritualidad. Un principio que, dada la libertad humana, pues puede ser respetado o violado por el ser humano. Pero cuando lo viola, hay unas consecuencias, porque la espiritualidad no es algo caprichoso, es algo natural, y cuando se violenta, cuando se le ignora, pues hay unas consecuencias naturales como las que estamos experimentando. Y en ese sentido me parece importante, como estaba señalando Carmen, que nuestra tarea, sobre todo en esta red de espiritualidades y en lo que intenta hacer el movimiento Victoria Ciudadana, es que este diálogo
nos ayude a elaborar un concepto inclusivo de la espiritualidad. De hecho, en la revista Ciudadana, en nuestro próximo número, vamos a comenzar una sección que se llama así mismo, Espiritualidad es inclusividad. Y lo que Hostos en su propia época hizo, y tenemos que seguir haciendo, ¿no?, es manejar un concepto amplio de espiritualidad, un logos común que nos permita dialogar, que nos permita entendernos. Hostos pensaba que ese logos común estaba en que, a fin de cuentas, toda forma de espiritualidad es en el fondo una moral que nos permite separar el bien del mal y querer el bien y actuar en favor del bien en lugar del mal. Así que frente a la avanzada que en este momento tienen ciertos grupos fundamentalistas, frente a la agenda política que se han trazado, es sumamente importante que nosotros hagamos esa distinción y podamos entonces contar con un concepto de la espiritualidad que nos permita entendernos, colaborar, ¿no?, y separarnos y poder hacer la crítica de aquellos que se dicen espiritualistas, pero en la práctica y en su discurso niegan las ideas mismas de aquello a lo que alude y aquello que pretende la espiritualidad. Extraordinaria reflexión, gracias Ángel. Los compañeros Pedro Pablo, cualquier otro. Sí, quería decir algo. Bueno, primero, ¿puedo hablar? Sí. En primer lugar, realmente quiero agradecerles esta oportunidad de haber conversado y sobre todo haber conocido a Carmen y Ángel. Me ha gustado mucho y en ese sentido me ha atraído por lo que han planteado. Y coincidimos en muchas de las apreciaciones, yo creo, que hemos ido expresando, ¿no? Lo que sí quería decir es que quizás lo interesante de Hostos y Martín es que, sin moverse exactamente con los mismos, digamos, prerequisitos filosóficos, sin embargo, en su expresión general, en su comprensión general del mundo, del individuo, de las personas, de la sociedad y de la naturaleza, tienen más puntos comunes que diferentes. Y eso es lo que llama la atención, por un lado. Y claro, hasta cierto punto uno dice, es lógico porque son personas que se forman en el mismo ambiente de una sociedad colonial muy opresivas. Y muy opresivas no solo por la relación colonial, sino por ser la existencia de sociedades esclavistas, que es quizás una de las formas más horribles, ¿verdad?, de atacar y de ofender y de destruir la personalidad humana y de grupos sociales. La esclavitud es quizás una de las formas más respetuosas. ¿Qué cosa es eso de que yo soy dueño de otras personas? ¿Cómo es posible semejante cosa? ¿Cómo es posible inclusive que durante un tiempo las religiones, algunas religiones cristianas, porque a veces se habla de la católica, que requieren esclavos? No, hubo otras religiones cristianas también que tienen que ver eso con la enseñanza, vamos a decir así, de Cristo. Entonces uno dice, caramba, qué cosa más interesante esta, que estas islitas tan pequeñas, a escala mundial, vieran hombres como estos. Y es que esto yo creo que ocurre porque las condiciones sociales de alguna manera favorecieron que se abrieran, que se abrieran a tratar de. Y por eso realmente creo que es importante que
estemos conversando hoy y que mantengamos un espíritu de trabajo, por decirlo de alguna manera, de colaboración en este sentido, porque más allá de las particularidades, y quizás esta es una de sus riquezas, que son personalidades fuertes, son personalidades originales, ambos, son personalidades que tienen una concepción muy bien elaborada y que ajustan su quehacer a esas concepciones, no traicionan esas concepciones en su quehacer, sino todo lo contrario, tratan justamente de buscar ese bien, de favorecer un avance de sus sociedades y por esa vía un avance del mundo de alguna manera también. Yo creo que ahí está eso es lo importante. Me parece que qué bueno que estamos conversando y nos estamos traspasando ideas y juicios en este sentido. Carmen, adelante. Sí, voy a ser breve, pero entiendo que la pregunta también reflejaba el tema de la masonería. Yo no conozco si Hostos fue masón, entiendo que sí, que Martí lo fue, pero quisiera ver este aspecto de la masonería y del espiritismo como las llamadas heterodoxias en ese momento histórico. Eran ideas sumamente importantes y eran las ideas de avanzada, de las personas adelantadas, de los seres humanos, ¿verdad? Y en este caso, pues, en el término de la masonería, en el aspecto de la masonería era de los varones, pero el espiritismo incluía hombres y mujeres, y eran las ideas críticas, eran las ideas que veían la espiritualidad desde otro punto de vista, que ya no era el catolicismo o el cristianismo, que fueron perseguidos, esas ideas fueron perseguidas y las personas fueron perseguidas y fueron señaladas. Y ese aspecto de ser las ideas de avanzada, de adelantadas de la época, reflejan un poco la vigencia y la modernidad de estas dos figuras. Y eso es importante porque ahora mismo nosotros nos podemos conectar con ellos, porque ellos fueron tan modernos que todavía nos hablan en este momento, al igual que otros pensadores de su época, ¿verdad? Y vuelvo y traigo a Luisa Capetillo porque también es una figura que como espiritista integró ideas muy difíciles de integrar y ella lo trabajó y lo logró, ¿verdad? Así es que entiendo que la masonería era una influencia espiritual, era una influencia filosófica de la época y el espiritismo también. Así que probablemente ellos dos supieron del espiritismo y como Papo pues ha podido confirmar en su investigación, y no sé en el caso de Hostos si esto se ha podido comprobar, si estuvo en contacto con las ideas espiritistas. Así que ese era mi... Sobre ese punto, podría añadir que en efecto Hostos fue masón. Hay registros donde consta su pertenencia a una logia masónica. Y lo segundo es que la masonería sirvió en todos aquellos países donde Hostos pudo hacer obra, como República Dominicana, como Chile, Venezuela, como el punto de encuentro donde librepensadores, liberales, cristianos, agnósticos, podían coincidir. Y eso es lo que explica, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, el que Hostos, siendo un agnóstico declarado en un país de signo católico, que todavía hoy día tiene concordato con la iglesia, hubiera podido jugar un rol tan importante en la creación del sistema educativo dominicano,
porque el padre de Gini, como el presidente Espaillat y el presidente Luperón, todos eran masones. Y las discrepancias que habían entre ellos se resolvían precisamente en el círculo masón. Pedro Pablo. Quería añadir sobre el tema que el papel que jugó la masonería en la formación de José Martí. En mi investigación yo encontré que Martí fue gran maestro en Madrid entre los años 71 y 73. Y hay un libro también que se llama Martí y Masón, que pude tener acceso, pero no sé si Pedro Pablo quiere ampliar un poco sobre el tema de la influencia de la masonería en prácticamente todos nuestros libertadores. Sí, eso es propio también de los libertadores de Cuba, entre otras cosas porque las logias masónicas servían para respirar, como el gobierno español, aunque había españoles masones también, pero en el caso de Martí, se debatió durante mucho tiempo. Había personas que negaban que Martí efectivamente hubiera sido masón. Sin embargo, ya se comprobó hace unos años, en el libro que seguramente te refería a Paco, de un amigo que encontró inclusive un traslado de una logia masónica en España a Cuba, de un español que se movió a Cuba, y que Martí es el que firma aquello como el seudónimo de Náhuatl, que lo utilizó también en las labores conspirativas contra España, porque Martí estaba en aquella logia y fue el que firmó el traslado de aquel hombre de España para Cuba. Lo que pasa es que sucede después, no nos ha encontrado ya en el resto de su vida, que Martí haya mantenido una presencia en una logia masónica. Pero sí ha habido estudios notables en Cuba ya sobre la aportación de la masonería a esa espiritualidad cubana, como decía Carlos, porque fueron masones la mayor parte de los líderes de la independencia en Cuba, y se asociaba masonería con libertad política, con libertad espiritual, con un espíritu republicano, con el fin de la monarquía, con el abolicionismo de la esclavitud. Todo eso estaba muy reunido, todo eso estaba muy unido. Antonio Maceo fue masón, por ejemplo. Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria cubana, fue masón. Casi todos esos líderes de la primera guerra cubana fueron masones. Y yo creo que eso se asocia con un elemento más que me faltó a mi juicio, porque sí, porque tiene que ver con lo de la espiritualidad Martí, el espiritismo Martí. Y es que Martí siempre hay una filosofía de amor, no de odio. ¿Cómo se explica que este hombre está organizando una guerra? Diga una y otra vez que la guerra es de amor, no es de odio. No puede ser de odio porque no puede haber, y así lo dice, no solo en el pecho cubano, en el pecho antillano, están incorporando ahí a los puertorriqueños. No puede haber odio, porque no hay odio contra el español, lo que hay es rechazo a un sistema político y a una forma de organización social que crea problemas tremendos para nuestras sociedades. Y entonces el amor, uno lo dice en su poesía, amor es una maravilla. Y por eso también lo dijo su poeta, en otro de sus poemas. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes. Antes soy el Pegasatre y el monte soy. Es decir, yo me puedo valer de gente de muy distintas formas. Me puedo aprovechar en todo sentido para mis ideas y para mi actuación de todas aquellas fuentes que me pueden ser útiles y que representen lo que yo deseo, que es eso, una humanidad mejor, un ser humano mejor, una sociedad mejor. Y yo creo que ahí está un secreto importante de esa espiritualidad. Es una espiritualidad que en el caso de Martí, claramente asentada en el amor y en el rechazo a todo lo que signifique odio y división de los seres humanos. Sí, déjame señalar solamente esto, ¿verdad? Que Martí tiene muchos aforismos, ¿no? Y en pocas palabras condensaba una sabiduría increíble. Martí decía sobre el amor, la única verdad es el amor.
ese es un pensamiento que parece que no es profundo, pero cuando lees la obra de Martí, lo que lo mueve todo el tiempo, él está hablando del amor, ¿verdad? De que incluso la independencia es un medio para lograr un hombre nuevo y superior. O sea que mucho antes, ¿verdad?, de otros grandes líderes revolucionarios, ya Martí está hablando de que su objetivo no es solamente la independencia, es que la independencia es un medio para transformar al hombre. Y por eso es que él plantea la única verdad es el amor, uno de sus grandes aforismos. Fermín, no sé si tienes por ahí algún otro comentario o pregunta. Sí, en el Facebook Live hay unos comentarios de Maritilde Román que dice: somos todos de esencia espiritual, lo reconozcamos o no. ¿Será que existe una columna de humo que nos hace olvidarnos o desconectarnos de esa esencia? ¿Será por ello que aunque conocedores, astutos, talentosos, no podemos vivir ni relacionarnos efectivamente? Víctor López Tosado plantea: la espiritualidad es un centro aglutinador que nos une a todos los pueblos, sin distinción de razas, nacionalidades, religiones y costumbres. Si cultivamos la espiritualidad, tendremos una herramienta de unidad para la humanidad. Y continúa diciendo: en el caso de Joaquín Trincado Mateo, fundador de un movimiento espiritista en Argentina, la EMECU, que se expandió por toda América, la masonería estaba presente en su pensamiento y en su obra. Esos son los que tengo por aquí. No sé si Ángel tenga otro comentario. Sí. Básicamente son esos los que tenemos hasta ahora. Sí, ya llevamos una hora con casi 40 minutos de conversatorio. Si no hay más preguntas, a mí me gustaría unos comentarios finales de los tres deponentes para aprovechar el tiempo de la manera en que ustedes prefieran, ¿verdad? En el orden que ustedes prefieran. Unos comentarios finales y que este sea, ¿verdad?, el principio, el primer evento de este tipo que vamos a estar celebrando de manera periódica. Cualquiera de los tres que quiera comenzar. Bueno, pues yo quiero pues agradecer esta experiencia tan hermosa y bien especial en estar conectada con alguien que está en La Habana, Cuba, que es un estudioso de Martí, con alguien que está en Puerto Rico, que es un estudioso de Hostos, y con los demás que han estado aquí con nosotros. Ha sido una gran oportunidad y espero que se repita. Gracias. Sí, cualquiera de los compañeros. Ya yo me adelanté a eso que tú estabas pidiendo, me agradecí, que me siento feliz, ¿no?, de haber compartido con Carmen, con Ángel, con total que tenemos juntos conciencia, que tenemos también todas las mismas preocupaciones. Y creo que eso es muy importante, muy significativo, porque solo entendiendo que si nos unimos nuestras voces, desde que quede nuestro alcance, podemos dar a lo mejor un pequeño cuchillo al mundo por otros caminos. Y yo creo que eso es lo que un poco podemos quizás nos toca hacer, ¿no? Así que realmente de nuevo agradezco esta posibilidad y que bueno, hay que decir, como a veces decimos en Cuba cuando hablamos juntos, que se repita. Adelante, Ángel, gracias, Pedro Pablo. Bueno, quiero reconocer y agradecer en primer lugar a José Papo Cos el haberse ocupado de desarrollar esta iniciativa en todos sus detalles.
también al compañero Orlando Vélez por haber, y Ángel Berrío por haber facilitado este tipo de transmisión. Y ha sido verdaderamente motivo de mucha satisfacción con Carmen, que hace algún tiempo que no veía, y haber conocido a Pedro Pablo, que no había tenido el gusto de conocerlo. Siempre para mí es un gusto estar entre cubanos, un pueblo heroico que admiro y que en muchos sentidos ejemplifica esto que hemos estado llamando aquí la espiritualidad a su manera. Solamente así puede explicarse lo que este pueblo ha sido capaz de resistir y la solidaridad tan grande que este pueblo ha tenido para con otros pueblos, porque muchos de los adelantos que en este momento tenemos en Latinoamérica se lo debemos a esa reserva moral que representa el pueblo cubano. Yo creo que ha sido una gran iniciativa que debemos continuarla, sobre todo porque ese espacio, y quiero insistir en esto porque creo que es sumamente importante para entender lo que en este momento pasa en nuestra Latinoamérica, no podemos permitir que estos grupos fundamentalistas, que en el fondo están llenos de intolerancia, de no aceptación de la diversidad, de la diferencia, que no representan de ninguna manera los auténticos valores de la espiritualidad, ocupen el espacio de la espiritualidad. Ese espacio hay que disputarlo, y yo espero que esta haya sido una primera manera de hacerlo. Buenas noches a todos y a todas. Si antes de ir no quieres, no sé si se ve lo que dice ahí. Esto es una medalla de bronce que me entregó el reverendo Adolfo Ham en Cuba cuando terminé mi investigación de 1953. Y simboliza mucho para mí, con todos y para el bien de todos. Y como diría López Obrador, pero primero los pobres. Bendiciones a todos. Gracias.